Es una organización civil que defiende los derechos de las mujeres en particular, también de las jóvenes y los jóvenes, sobre todo el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad libre y voluntaria, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas con VIH, y también formamos parte de la coordinación ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Entonces Católicas es una institución que trabaja diversos derechos humanos desde una teología de la liberación feminista, que tenemos como fin promover los verdaderos valores católicos fundados a través de la Iglesia Católica y no tanto lo que llega a manifestar a veces la jerarquía católica. Somos católicas porque en primer lugar fuimos bautizadas y fuimos educadas bajo una religión como es la católica, que si bien es cierto tiene preceptos que en algunas circunstancias van en contra de las mujeres, como la mayoría de los temas que defiende Católicas por el derecho a decidir es en favor de los derechos de las mujeres, particularmente el derecho a decidir sobre su maternidad libre y voluntaria. También conocemos los preceptos, ¿no? Por ejemplo, no solamente la Biblia es el precepto máximo que se establece dentro de la Iglesia Católica, hay una infinidad de documentos que hablan sobre estas circunstancias. Cuando conocemos los verdaderos valores católicos y empezamos a disentir, empezamos a cuestionar todas las normas que se rigen a partir de la jerarquía católica y conocemos documentos como por ejemplo los que surgen a partir del Concilio Vaticano II, que es el de los últimos concilios en los que se forman y en donde se empieza a hablar de cierta forma en una perspectiva de derechos humanos, pues es muy interesante ver que también hay sacerdotes que se empiezan a preocupar, hay teólogos que se empiezan a preocupar por esta forma en que nos acostumbran a hablar de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, de niños nos acostumbran a que Dios es un Dios malo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Si tú te portas mal, Dios te va a castigar. ¿Cuál es el mensaje? Pues Dios es un Dios malo, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos están educando en una conciencia del amor al prójimo, de un Dios misericordioso, de un bondadoso. Cuando Católicas comienza a interceder en estos cuestionamientos, pues generamos una serie de argumentos católicos, éticos y morales en donde uno de nuestros preceptos fundamentales, por ejemplo, es la división del Estado con la Iglesia, ¿no? En que la Iglesia o la jerarquía católica no puede interferir en ciertas circunstancias dentro del Estado, ¿no? Y pues, no más que mencionar lo de las elecciones, ¿no? Es bien interesante, mira, es importante el respeto del Estado laico porque es un proceso de toda la democratización del Estado, del reconocimiento del propio pueblo. No podemos aceptar, por ejemplo, imposiciones como lo que ha hecho la jerarquía católica, que a partir del año 2011 comenzó con una campaña llamada Voto Católico, en donde se impone una serie de preceptos en donde los que nos consideramos católicos deberíamos de no votar por ese tipo de candidatos que promueven una agenda de derechos humanos, particularmente el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la mal llamada libertad religiosa, ¿no? En donde tú antepones y dices, yo como ejerzo mi libertad religiosa, pues también tengo derecho a que una escuela pública, por ejemplo, eduque a mis hijos bajo la religión católica, ¿no? Recientemente, bueno, pues se realizó una reforma constitucional que todavía está en discusión en los estados para reformar al Estado laico. Afortunadamente, bueno, algunos legisladores han echado abajo este tipo de reformas que afectarían al Estado laico, pero que sin embargo es importante que tanto las ciudadanas como los ciudadanos, como organizaciones de derechos humanos que estamos defendiendo el Estado laico, estemos presentes exigiendo a nuestros representantes, exigiendo al Estado que realmente cumpla con el Estado laico. Y por qué no, también exigir a la jerarquía católica que no se entrometa. Pues para empezar, desde Católicas consideramos que el movimiento 132 era un respiro que le hacía falta a México realmente. Sobre todo desde los temas que manejamos en Católicas, como es violencia contra las mujeres, feminicidio, violencia sexual, derechos a personas con diversidad sexual, personas con VIH. Entendemos de cierta forma, aunque no se han mostrado plenamente, pero por ejemplo hablar del tema de feminicidios en parte de lo que ha hablado el movimiento Yo Soy 132 se nos hace fundamental. Es una manera, y es que otras personas jóvenes sobre todo
tomen la voz acerca de lo que estamos haciendo de movimientos sociales y que no necesariamente tuvo que existir una interferencia por parte de nosotros, no nos conocíamos y de pronto vemos que se da a conocer el movimiento 132 y conocemos y vimos que muchas de nuestras preocupaciones son preocupaciones de ellos, ¿no? Será un día complicado, serán 2 días complicados, 1 y 2 de julio, vigilando el proceso electoral, pero desde Católicas sí estamos haciendo una invitación a que realmente exista un voto consciente e informado, que no se dejen las urnas solamente de una manera indirecta. No hay una agenda comprometida con los derechos humanos y mucho menos con los derechos humanos de las mujeres. Esperemos que el candidato que quede realmente tenga una agenda comprometida con los derechos humanos. Desde Católica siempre hemos estado acostumbradas a los escenarios adversos, sin embargo sí consideramos que un representante, un dirigente que tome en cuenta una agenda de derechos humanos, pues ya llevamos algo de avanzada, ¿no? Lamentablemente pues sí hay que tomar precauciones. Uno de los temas que manejábamos es cuando hablábamos, por ejemplo, del derecho a decidir de las mujeres. Lo primero que dijeron los candidatos es: yo estoy en contra de que a las mujeres se les criminalice por abortar. Sí, pero no dicen cómo, no dicen qué políticas van a implementar, qué van a hacer, ¿no? También tiene que ir acompañado de una política de salud, que es sumamente importante, y también tiene que ir acompañado de un compromiso político por parte de las autoridades. Por más que se hagan políticas, por más que si no existe un compromiso político de las autoridades de base, intermedias y líderes, no se pueden hacer ninguna circunstancia, ¿no? Mi nombre es Yuriria Rodríguez, soy de Católicas por el Derecho a Decidir y esto fue En Pocas Palabras.